Muy buenas noches, los saluda Claudia Díaz Burga, miembro del Club Ribeiro, y en esta oportunidad estamos muy contentos de que nos acompañen en esta nueva conferencia literaria. La conferencia la dictará la magíster Belén Vila, y también me acompañan en el panel Patricia Palpa de Lima, Perú, y Milena Almeida de Quito, Ecuador. Antes de dar inicio a la conferencia, voy a leer una breve reseña de nuestra conferencista. La magíster Belén Vila es de nacionalidad uruguaya y actualmente está estudiando su doctorado en Humanidades con mención en Cultura por la Universidad de Piura. Es magíster en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad de la Empresa, una universidad uruguaya. Es licenciada en Literatura y también licenciada en Humanidades con especialidad en Letras por la Universidad de Montevideo. Cuenta con acreditada experiencia docente en universidades de Uruguay, España y Perú y ha participado en congresos internacionales. Obtuvo el primer premio en Derechos Humanos en la convocatoria realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Consejo de Educación. Y su última publicación se titula Redadas Literarias. Sin más preámbulo, los invito entonces a escuchar a Belén Vila en su conferencia titulada El humor en la narrativa de Ribeiro, la risa, contorsión necesaria en un microepisodio ficcional de Julio Ramón Ribeiro, específicamente en el cuento Mientras arde la vela. Adelante, Belén. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, es un placer estar en esta charla, tratando de aportar también al Club Ribeiro y a todos quienes son testigos de alguna manera o testimonios directos de todas las conferencias y todas las movidas que está haciendo el Club Ribeiro últimamente. Bueno, mi trabajo trata sobre la risa, contorsión necesaria en un microepisodio ficcional de Julio Ramón Ribeiro. En esta charla se detecta un incidente cómico en un microepisodio contenido en el relato urbano titulado Mientras arde la vela, que pertenece al breviario Los gallinazos sin plumas. Relato caracterizado por amparar comarcas temáticas como la alienación, la resignación, el desamor, la somnolencia. Y afortunadamente, como nos dice Stern, todavía reímos con más frecuencia de la que lloramos. Y es en ese territorio fronterizo donde se proyecta esta charla. Hablar del humor en este texto no es tarea fácil, dado el desencanto natural con el que deambulan los personajes de la ciudad mítica que representa a la capital del Perú. Mítica porque se aleja de la fantasía inicial que liga a las civilizaciones con el origen. En los laterales se forjan los gallinazos desplumados que deben seguir avanzando como puedan. Ante este texto se aprecia la constancia de la construcción dramática de Ribeiro. Construye el drama para hacer valer el humor. El humor en Ribeiro sí, pero en función del drama. La risa en este episodio conlleva el dolor. Lo cómico lleva implícito lo trágico. De acuerdo con Henry Bergson, en su estudio clásico de la risa, subraya que no es fácil definirla, dado que la misma se ubica en las demarcaciones de lo cómico y lo trágico. El pensador inicia así una cartografía filosófica y se detiene en las paradojas de la risa y el llanto, así como en la degradación y pérdida de valores, la debilidad humana y la broma. Mientras arde la vela versa sobre una familia tradicional compuesta por los padres que se llaman Moisés, Mercedes y el hijo Panchito. Para esta charla me detendré en un micro episodio en el que Moisés se desmaya, no sin antes esbozar algunas consideraciones acerca de la risa y dibujar el perfil más bien criminal o no criminal de Mercedes, la esposa de Moisés, aquí en el relato. Bien, basta
mirar un sketch cómico en la TV local, por ejemplo, desde la paisana Jacinta a Melcochita, cuando intencionalmente habla con una jerga no formal. Ver vestido de Superman o de Mujer Maravilla a alguien que realmente no luce bonito. A algunos les produce risa, a otros no. Pensemos también en la protuberancia redonda y roja en medio de la cara de un payaso en una fiesta, en un baby shower, por ejemplo. O un amigo disfrazado de Robin, con las calzas verdes, ajustadas. Todo esto puede volverse una carcajada. Esta infracción, a la que llama Todorov, da lugar a un orden nuevo. ¿Por qué? Porque se introduce un desvío y allí irrumpe el humor. Se estimula la sonrisa porque, cito, un hombre que se disfraza es una figura cómica. También lo es un hombre que parece haberse disfrazado, nos dice Bergson. Y este es el caso de Moisés. ¿Cuál es la técnica entonces que emplea Julio Ramón Ribeiro para introducir a la risa al espectador? A mi gusto, lo que motiva la risa es la recurrencia, es esa linealidad del chiste equivalente a lo que Violet Morin llama la constancia de construcción. El efecto que produce la periódica repetición de los movimientos que realiza el personaje pícaro caracterizado por una doble mural. Esta muletilla histriónica resulta de una combinación de gestos y actitudes que efectúa Moisés, o por circunstancias no buscadas, como si un día me encuentro en la calle con un amigo a quien no veía, nos dice Bergson, desde mucho tiempo, nada tendrá de cómico esta situación. Pero si el mismo día me lo encuentro una vez, otra vez y otra vez, en algún momento va a estallar la risa. La repetición y la inversión son dos de los procedimientos que aparecen en este relato. El primer recurso responde a la búsqueda voluntaria o involuntaria del chiste, pero que se obtiene por reincidencia. Mientras la segunda técnica, llamada de inversión, interviene cuando se suscitan situaciones que se estiman extrañas a la lógica de la verosimilitud ficcional, propias del mundo al revés. Por ejemplo, cuando Panchito actúa dándole sugerencias a su madre, le dice qué es lo que está sucediendo con su padre. El niño es quien aconseja al adulto, sin embargo, lo esperado es que la madre administre la toma de decisiones. Ribeiro invierte los roles, recurso que causa humorada y que anteriormente ha sido también empleada por la novela La Picaresca. En El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, recordarán. Y a lo largo de los tratados de este texto anónimo, el protagonista frente a sus amos simula un recto comportamiento que lo utiliza en realidad para conseguir el trabajo que se propone obtener. El listo asuma conductas repetidas, pero que pule y evoluciona para sobrevivir en la vida. Y bueno, Panchito parece iniciar este camino. La gracia que provoca Moisés es especial, porque linda con lo trágico, con lo doloroso del mundo. En definitiva, el espectador espera una y otra vez que Moisés aparezca en escena porque se ha acostumbrado a mantener las expectativas entre lo cómico y lo trágico, dado que cada vez que él aparece en medio de la escena dramática, algo jocoso ocurre. La teoría de Stern, abreviándola por supuesto, supone un principio para comenzar a entender el proceso de la risa como fenómeno emotivo ligado a determinados bienes. Es entonces una reacción instintiva frente a una degradación de valores, nos dice Stern. Aunque no siempre la degradación hace reír. A alguien puede no causarle gracia. En otras ocasiones puede hacer llorar. Los chistes se vinculan con los valores y estos buscan ser degradados. Y existen tantos chistes como valores existentes, y cuanto más valores se menoscabe, mayor la gracia que causará, nos dice también Stern. Aunque no es tan simple. Cuando alguien que va caminando por la acera naturalmente se cae y no llega a lastimarse, se produce ese desnivel. Si la persona que cayó se lastimó, aparece el dolor, que a veces se continúa en llanto. En este punto se supone que ya nadie se ríe,
De lo contrario, la persona que se ríe se arriesga a devaluarse a sí misma. Si estamos en un espacio festivo, es probable que nos riamos todos. La frontera que deslinda el llanto de la risa es dinámica, fluctúa. Así como hay muchas formas de llanto, hay muchas formas de reír. Y también de reír para después llorar. En eso parafraseo está. La risa que produce el episodio en cuestión deviene de las debilidades de Moisés, que son muchas, que presenta el sujeto. ¿De qué hablamos? Sucede que Moisés no colabora en nada con su familia. Si no se duerme repentinamente, se aburre de todo, de sus trabajos, de sus quehaceres diarios en el hogar, incluso de su propio hijo. Moisés no depara en Panchito, no lo cuida, no lo protege, no lo acompaña en el crecimiento debido. A veces se aburre. Cito, da vueltas por el cuarto, se dirigió un puntapié a Panchito que huyó hacia el patio chillando. Fin de la cita, nos dice en el cuento Ribeiro. Solo le interesa beber bebidas alcohólicas y dormir. Cito, con el pecho descubierto roncaba mirando el techo. Unas horas antes yacía en la cama como ahora, pero estaba inconsciente. Su esposa contemplaba cómo roncaba. Ahora los ojos entreabiertos. Fin de la cita del relato ribeiriano. En el caso del relato que estamos comentando, se funde lo trágico con lo cómico. Se produce una inversión, puesto que la estética del mundo al revés, según el estudio tradicional que nos hace Bakhtin, es precisamente lo grotesco. Entre la inconsciencia de Moisés y su repentino despertar se presenta una lucha denodada. ¿Está vivo? ¿Está muerto? La revelación. También para lectores cuando Moisés abre los ojos, esa anagnóresis. Sacude a la turba de curiosos vecinos y junto a ellos al receptor. La función que cumple el humor es la de distender la tirantez. Vayamos ahora al microepisodio. A partir del título, Mientras arde la vela, el juego de matices y contrastes se presenta. Es un relato que puede dar estudios múltiples. La iluminación, por ejemplo, de la vela fascina y hace daño desde el inicio, cobra distintos colores. Cito, una llama azul, la débil luz, y a medida que el desarrollo del relato avanza, la llama adquiere vida propia. Se asemeja a un reptil, dicen algunos de sus comentaristas, se ondula y enrosca. Elmore refiere a la instancia en la que transcurre el relato, cito, e indica enigmáticamente un lapso en el cual algo sucede. No mide en verdad el tiempo de una aventura, sino la duración de un recuerdo. Es un elemento simbólico que brilla por sí misma y transmite una luz tenue. Al iluminar la zona, esclarece lo alumbrado y al mismo tiempo presagia lo trágico. Es decir, al apagarse, otra vez da vida a la nocturnidad. Ahora bien, veamos un poquito el personaje de Mercedes. Mercedes se disocia de la realidad cuando imagina. Recordemos algunas imágenes del relato. La vivienda, venida menos, una habitación húmeda que da lugar a un patio, que si bien es abierto, es la continuación de ese ambiente cerrado. Porque en ese ambiente gravita un wisclos sartreano, un humus negativo, un denso magma que recorre los espacios, haciendo que el ambiente cerrado de la habitación se una con el patio exterior. Mercedes, cansada, agobiada por la rutina y la escasez, escapa a través de la imaginación, que en ella es un no lugar en donde deposita los acontecimientos no cumplidos. Se evade del presente que la asfixia a través de la ensoñación. Sueña despierta que sus manos agrietadas se mejorarán pronto. Ya no lavará la ropa, anhela concretar el negocio propio, pretende ser dueña de una verdulería que montará gracias a un supuesto dinero que Moisés tiene ahorrado, aunque debido a las características de su esposo es factible que ese ahorro ya no exista. Entre sus metas, aspira a que Panchito crezca y se realice como profesional. Hasta concibe mentalmente la posibilidad maquiavélica de que su esposo desaparezca.
Todo aquello que ella proyecta en la práctica no podrá conciliar lo que desea. Ella diseña un imaginario mental donde configura una idea asimétrica para su posibilidad real. Carece de instrumentos económicos que le permitan luchar o huir. Mercedes pasa de la imaginación a la acción y decide buscar la reacción del marido, la debilidad de su voluntad, y actuar sobre ellas. Le acerca la bebida alcohólica prohibida por el médico, elemento negativo que funciona como símbolo de incitación. Su frustración personal se acentúa cuando ve a su esposo ebrio una y otra vez. A mi juicio, Mercedes carece de un perfil criminal. Es impotente en la ejecución directa, por ello deberá esperar a que la ingesta de bebida y a lo largo de algún tiempo le menoscabe. Quizás la saluda Moisés. El episodio bufonesco se inicia cuando Moisés interrumpe espontáneamente en la escena. Emergen con un mandil blanco, un gorro, dando brincos unos detrás de los otros, sosteniendo entre sus manos sucias un periódico encendido. ¡Luz, luz!, gritaba, y por el labio leporino le saltaba la baba. Fin de la cita. Moisés se comporta de forma extremadamente inmoderada. Bajin enuncia al respecto, cito, que el tema de la locura, por ejemplo, es muy típico del grotesco, ya que permite observar al mundo con una mirada diferente. Fin de la cita. Aporta un orden nuevo, fuera del considerado universo corriente, normal. En el planteo de Stern se compara la perfección, valor positivo, con la imperfección, valor negativo. Por tanto, el resultado entre los polos positivo y negativo es hacer notar que la imperfección es una degradación del valor positivo. Y ahí tomo a Stern. De esta manera se abre la escena del relato. La figura principal de Moisés se alza en frenesí en una actitud de algarabía. Busca la luminosidad que contiene el fuego. Con el afán de incendiar la habitación es que conduce a la extrema desesperación a Mercedes. Estaba como loco, nos dirá. Repitió 2 veces su mujer. En ese borde de la situación, ella intenta detenerlo, pero como no lo logra, lo empuja para quitarle la antorcha. Así Moisés cae al suelo y se golpea la cabeza, quedando inconsciente. Mercedes rápidamente comunicará este hecho a la vecindad, situación que hace pensar en el inmediato fallecimiento del papá de Panchito. Por la manera en que cae al suelo, y junto a las manchas oscuras de humedad estaba la huella que dejó a la cabeza, nos dice el texto, como no respiraba, cito, y la baba le salía por el labio roto, fin de la cita, su esposa creyó que había fallecido. Panchito comprueba la veracidad del hecho y como su padre no contesta con indiferencia, se aparta de él. Es que él está acostumbrado a recibir justamente patadas que su padre le propicia cuando se aburre. Entonces Panchito le devuelve ahora el afecto de la misma manera y de la misma proporción que lo recibe. Callado se retira y se desatiende del accidente para jugar con su trompo mágico, que lo eleva a una dimensión de sueño desde un rincón. ¿Ubisum del zumbailo arguediano? A partir de allí, los vecinos curiosos se acercan al cadáver a proferir no tan reales condolencias. Los niños entran a la habitación familiar, aunque al ver el perfil del muerto, huían espantados, a pesar de ser susurrados por sus padres. Estas secuencias continuadas muestran imágenes exageradas e hipertrofiadas. Un cuerpo sucio, una vestimenta blanca, color que estéticamente desfigura aún más su silueta, un perfil monstruoso, estimulan la risa en un ámbito donde lo cómico y lo serio se presentan más o menos armónicos. Ante este escenario, en medio del tumulto carnavalesco, la única mirada objetiva en el plano ficcional, paradójico desde el punto de vista del receptor y a pesar del susto que se lleva cuando su padre se desploma y se desparrama en el piso, es la de Panchito. El niño es quien le pregunta a su madre frente a la indeterminación de ella, ¿qué hacemos, mamá? Líneas debajo, se presenta un somnoliento y la interrumpe. ¿Por qué hay tanta gente?
Pregunta que continúa con una aseveración, con una sentencia que turba a su madre. Papá no está muerto, le dice él. El hijo asegura que conversó con su padre mientras su madre iba a buscar a la vecina. El momento de máxima tensión ha llegado. Los asistentes exclaman que el muerto está vivo. Al mismo tiempo se produce el reconocimiento de la verdad y esta es la esencia misma del carnaval, nos va a decir Bakhtin. Y los que intervienen en el regocijo lo experimentan vivamente. Los individuos que por distintos momentos, por distintos motivos han asistido a la ceremonia donde es celebrado el carnaval, no pueden escapar, porque, cito, el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. Solo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir, de acuerdo a las leyes de la libertad. El humor, entonces, como un vestíbulo del clímax trágico, de pronto se destaca un movimiento general de sorpresa, pero al mismo tiempo de decepción. Y al influjo de aquella gritería, Moisés abrió los ojos, nos va a decir el texto. Se despierta en medio del supuesto velatorio y gritando pide un vaso de agua para aplacar el calor que le produjo la ingesta excesiva de alcohol. Cito, Moisés se reía con su labio leporino, rodeado de los vecinos que en lugar de felicitarlo, parecían exigir de él alguna disculpa. Fin de la cita. La ocurrencia es el latiguillo que modula el microepisodio sustentado por la participación de este personaje grotesco que no tiene acabado el cuerpo. En estos sentidos señala Bakhtin que el mundo exterior le penetra por todos los orificios, boca, nariz, barriga. Moisés vuelve al estado de conciencia. Regresa, cito, de su desmayo como de una siesta, para recibir de manos del enfermero el pinchazo que lo aplaca. Le clavó una inyección en la nalga. Fin de la cita. El predominio del plano cómico sobre el serio eleva una imagen y la ordena en un nivel superior, dando lugar al chiste. La risotada de Moisés, que deviene por consecuencia de las coquillas, se presenta cuando éste se ve cara a cara con el enfermo, que al auscultarlo con el instrumento médico le provoca risa. Stern se pregunta si esa carcajada expresa algo trascendente, quizás algo moral, espiritual, social o axiológico, y continúa realizando algunas reflexiones ante esta situación. Explica que la literatura científica también la ha estudiado. Deduce que, en efecto, cuando la sonrisa es provocada por las cosquillas, es una risa más bien instintiva, primitiva. Por ende, cito, parece ser la más alejada de toda expresión espiritual. Fin de la cita. Si alguien se ríe de aquello que produce una persona en un contexto de seriedad, es factible que el sujeto se enoje. Esta situación es análoga al desborde emocional por el que transita Mercedes y que es provocado por Moisés. Moisés realiza una broma tonta, malvada, donde pone en peligro no solamente la habitación de la vivienda, sino a toda la familia, al tratar de jugar con fuego. Esta gracia hace que Mercedes lo intente detener y lo empuje. En este contexto tenso, la broma es negativa y es recibida como un desajuste, una desproporción que puede aniquilar con lo moral, con lo sustantivo, que es la vida individual. El conjunto de valores que reside en Mercedes ha sido atacado por su esposo. Este hecho evidencia el menguado o nulo afecto que habita en el hogar, dado que el enojo es severo. Si hubiera simpatía, entre ellos quizás la tolerancia fuera mayor. En fin, aquí la risa es un no valor porque no mantiene, cito, el equilibrio en el mundo de los valores que nos dice Stern. Se trata de una risa que linda con lo trágico, con lo inferior, con lo grotesco. En el polo opuesto de la risa se asienta el llanto, expresión que se efectúa solapadamente en la diégesis. Mercedes siente que sus valores hacia el futuro están amenazados. Otros, como el amor, se han degradado sino perdido, y otros, aunque los desee con todas sus fuerzas, son irrealizables. Para Stern, el llanto expresa un doble carácter. Emite juicios tanto positivos como negativos a la vez.
Lo positivo se manifiesta, cito, con referencia a valores irrealizables, amenazados o perdidos, y lo negativo se expresa con referencia a esa pérdida. Fin de la cita. Pues esa perdido el sentido común, la razón, es la tara del hogar. Y mientras las velas se apagan, Mercedes siente unas ganas invencibles de llorar, nos dice el texto ribeiriano. La vela encendida es símbolo de luz, sustento para la imaginación. Si se apaga, la oscuridad ensombrece la escena. El humor en este episodio conforma esa zona reducida. Es una mueca, una contorsión, es ese espacio previo. No ingresa de lleno en la temática ribeiriana, sino más bien la bordea tangencialmente y se manifiesta de esa manera, porque en esta familia hay valores intrínsecos en peligros de pérdida. El efecto buscado y logrado que Ribeiro, como artesano, plantea en la trama arquitectural es un ocurrente cambio de tono en la pieza, que genera a la vez en el receptor, que está fuera del texto, un efecto emocional imprevisto. Ante la desventura que circunda al relato, coloca el humor en el pasillo de la tragedia. Antecede al fatal clima trágico que se desencadenará en el desenlace. Lo extraño de este final siniestro es que no contiene llanto ni lo causa, ni dentro ni fuera de la ficción. Por ende, se infiere que resulta así porque ninguno de los seres de papel, como nos dice Barthes, o sujetos que participan de la obra, se sienten identificados con el antihéroe. No lloran porque no sienten ni compasión ni temor por Moisés. El pequeño episodio humorístico se conecta con el cierre trágico de la mano de Mercedes. Es quien deja cerca la botella de aguardiente, elemento negativo que funciona como un llamador. Cito, que fue colocada al lado del nivel de la plomada de las espátulas salpicadas de yeso, con el único cometido de que su esposo se envenene a sorbos y lentamente para que beba veneno por licor suave, como nos decía Lope de Vega. Es la esposa la que le hace acerca el refresco prohibido para propiciarle una herida que duele y no se siente. No es aventurado suponer que el deseo de Mercedes de que muera Moisés es más una idea última que primaria, dado que viene acompañado del desborde que padece en todos los órdenes de la vida. Debido a que la seña que sella el pacto final junto al cónyuge, debajo de las sábanas, en actitud de avenencia, lo da el abrazo. Pero si pensaron que la historia finaliza aquí, les comento que no. En los genesillos dominicales, tomo esta edición, su madre le dice que los otros días, la madre de Ludo, que pasó por su casa Moisés. Y de ahí Ludo, en busca de ayudarlo con la documentación para que no lo desalojen de la casa alquilada en la que vive, Moisés se dirige hasta el corralón donde vive. En esta edición sería el capítulo 7, páginas 71 a la 77. Voy a leer solamente algunos enunciados, pero dice así: cuando llegó a su casa, estaba decidido a buscarse un cliente, a inventarlo si fuera posible. Su madre quedó sorprendida por tan buena disposición y le recordó que hacía 15 días había venido Moisés para decirle que le querían echar de su casa. Déjalo por mi cuenta, no lo echarán, le va a decir Ludo. Cuando llega al corralón, Ludo, al corralón de Moisés, donde vivía, quedó perplejo. Mientras observaba las viviendas de adobe distribuidas en forma de U alrededor de un patio fangoso, se preguntó, ¿quién diablo les pagaría sus honorarios? A Moisés le faltaba un pedazo de labio, por lo cual sus palabras salían mal torneadas de su boca. Perdían en el camino una letra o una sílaba y a menudo era difícil reconocerla. Ludo creyó entender cuál era su problema. El propietario de ese corralón le había seguido un juicio por ocupante precario. Continúo más abajo para tratar de seguir la linealidad del relato.
Ahora, en cambio, representaba los intereses de un albañil desocupado y tenía que defenderlo frente a un propietario. En ese siniestro edificio de concreto armado, donde los encargados de dictaminar su caso eran, a no dudarlo, propietarios. Y continúa en la otra página, nos dice, Moisés, que estaba sin trabajo, le seguía a veces en estas correrías. Es que en realidad Ludo se había metido en un tema que ni él mismo sabía dónde iba a terminar. Dice, Moisés acababa de firmar algo así como un certificado de delincuencia, que no tenía trabajo, que no estaba casado con su mujer, y creo que este dato es clave, porque en el relato todo el tiempo nos dice que es la esposa, y aquí nos dice que no estaba casado. O sea, Mercedes no tenía pretexto, podía haberse marchado de la casa cuando hubiera querido, y en realidad no lo hizo. Entonces dice que no pagaba impuesto, que no había hecho servicio militar y que nunca había visto la cara del propietario de su casa. O sea, Moisés no cambia, va a continuar siendo el mismo. Pues Moisés, lejos de traerle algún beneficio, había sido para él una fuente de gastos en pasajes y honorarios de escribano. O sea, dio bastantes problemas Moisés. Y ya para cerrar la última parte nos dice, para saber a ver cómo finaliza esta parte, un día, después Ludo se termina olvidando de todo este pleito de Moisés, y un día por azar lo encuentra a Moisés cerca del Palacio de Justicia. Ludo le había olvidado completamente, ignoraba el estado ya de su proceso. A pesar de ello, le abordó para preguntarle cómo iba. Moisés lo miró con su labio roto y le dijo simplemente, me desalojaron. Bien, y ahora ya para concluir, la escena entonces irradia sobre una multitud de otras escenas, lo cómico que en sí misma contiene, nos dice Bergson. El episodio de Moisés es irrisorio porque se producen desplazamientos en más de un nivel. Se alternan desniveles que permanecen compuestos por desajustes morales, económicos, físicos, que acentúan la risa en el receptor. Y a pesar de la persistencia de la angustia casi pesadillesca, en sentido kafkiano, que sobrevuela el espacio de la vivienda, el efecto que promueve Moisés con sus actitudes grotescas es el rasgo distintivo que brinda la nota humorística porque produce la fractura semántica. Mercedes tiene fuerza de voluntad, pero no es suficiente. Al menos diseña para sí misma como mecanismo de defensa un imaginario mental que la empuja a soñar, para salir del encierro que le produce la habitación de su hogar. Al frente de ella, y a modo de espejo, se encuentra su esposo Moisés, que devuelve la imagen deteriorada de Mercedes y por contraposición refracta la deformidad, lo grotesco. Matarlo sería un acto suicida, porque su esposo es el reflejo que refleja lo que ella es. El desplazamiento de valores funciona también a nivel de personaje-receptor. Moisés ha devenido en el aniquilamiento individual por falta de apego a los afectos, a los elementos que lo unen a la vida. Tanto le da a estar somnoliento como despierto. Sus escalas de valores se han alterado y con ello ha modificado su entorno. Moisés es el antihéroe. Carece de profundidades estéticas, sagradas, laborales. Ha resultado ser el payaso cómico del carnaval. Es el blanco donde dispara la risa. Su dimensión ética se ha desvanecido. Lo cómico produce un quiebre de nivel, una desproporción ante la perspectiva del que mira. Esto es, si se enfoca solo a un lado moral del personaje y de repente ese plano gira y se desplaza hacia un lateral que ocupa lo físico, descompone también la atención hacia el foco del receptor. Esta inversión procedimental o artificio mecánico que actúa súbitamente suscita la risa ante el espectador. Por último, es cómico, nos dice Bergson, todo incidente que atrae nuestra atención sobre la parte física de una persona cuando nos ocupábamos de su aspecto moral. La risa es una contorsión necesaria en los gestos, en la forma, imprimen dinamismo, aún en contornos naturales de la fisonomía humana. Cito, en la curva de una nariz, en la forma de una oreja. Bergson coincide en este punto con Stern. Cuando un hombre tropieza, cae y sale ileso, eso no es otra cosa que torpeza de quien camina. Y esa distracción fatal
es la que hace reír. A Moisés, su cara y cuerpo le estorban. Su forma corporal concibe el asidero exacto para lograr el humor, que además de personificar al conocimiento, es uno de los vehículos por donde transita el arte. Y bueno, por aquí estaría finalizado este comentario que he realizado acerca del micro episodio de Mientras arde la vela. Muchas gracias, Belén, por esta conferencia que nos ha dado muchas luces acerca de este tópico ribeiriano del humor, no solamente para Mientras arde la vela, sino para otros cuentos también. Todas las ideas que has vertido nos sirven para los análisis de otros cuentos, y muy interesante la relación con los geniecillos dominicales. Ahora invito a mis compañeras de panel a abrir sus micrófonos para las preguntas, a las que yo también me sumaré. Gracias, Belén. Ha sido en realidad un placer escucharte. Estoy pensando fundamentalmente en el tema del humor, en lo que has señalado sobre lo que dice Verso, y diríamos que el humor también es esa parte de la actividad humana, ¿no? No hay humor si no hay pensamiento, y también esto depende de la cultura, del estrato socioeconómico, también del momento histórico y del nivel cultural. Estos personajes que tú señalas y que están tanto en el cuento como en los geniecillos dominicales, ¿qué representan en la cultura limeña del siglo XX, de mediados del siglo XX? ¿Qué representan esos personajes para ti dentro de la obra riberiana? Bueno, es, digamos, lo voy a tomar, a ver, cuando pienso en los personajes, pienso en como nos dice Zavaleta en uno de los textos de La generación de 50, Zavaleta, uno de los autores también muy queridos por Ribeiro. De hecho, cuando escribe las cartas, le pregunta al hermano, ay, ¿sabes quién se va a presentar al concurso, a tal concurso nacional? Creo que Zavaleta tiene algo para presentar. Y bueno, él nos dice, Zavaleta nos dice que el realismo o el neorrealismo busca justamente presentar las partes más espantosas de la realidad. Y estos personajes tienen ese elemento que se relaciona con lo social. Y todos habitan, por lo menos en este volumen, un espacio cargado, como también podríamos hacer un diálogo con dublineses de Joyce, por esa atmósfera que los contagia, que los invade, que al final de cuentas pareciera que hasta el espacio cobra protagonismo y fuera un personaje más. Entonces creo que estos personajes podemos ser todos, y nos pone en la realidad misma y frente a muchísimos valores. Aquí no importa tanto cómo seamos estéticamente, cómo seamos por fuera, lo que importa es la degradación moral que Moisés tiene, la falta de actitud, la falta de querer a su propia familia, no salir adelante. Entonces creo que estos personajes nos enseñan mucho, son elementos realmente muy didácticos, donde podemos mirarlos una y otra vez y sacar provecho de cada uno de ellos para tratar de no cometer lo que ellos cometen. Muchas gracias, Belén. Belén, yo quería agradecerte por todo lo que nos estás enseñando. Es abismal toda tu cátedra que nos has dado hoy día, con tantos conocimientos. Quería, hablando del tema de esta pobreza que vemos, ¿no? en la situación en que vive Mercedes y Moisés, no sé si podemos hacer un paralelismo con Los gallinazos sin plumas, que se escribió solo un año después de este cuento Mientras arde la vela, que fue primero, porque vemos a Efraín y Enrique que también vamos viendo utilizando la técnica o recurso de la inversión, como Efraín y Enrique
al igual que Panchito, sufren esta característica de que la vida les impone tener que trabajar o tener que hacer cosas que ellos no deberían a su edad, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos expliques un poquito más aquí o cómo se puede hacer el paralelo también con Efraín y Enrique, así como con Panchito, de acuerdo al recurso de inversión. ¿Qué nos dice este recurso? ¿Cómo lo podemos plasmar? Porque pues los roles se han mezclado, ¿no? Mientras que la abuela tendría que cuidar a los nietos y la mamá de Panchito tendría que poner orden en la casa o al menos serenidad y calma, son los niños quienes realizan esto, ¿no? Uh-huh. Sí, yo igual veo un poquito más el humor aquí en Mientras arde la vela que en Los gallinazos sin pluma, en el relato. Sí creo que ahí abunda mucho más el clímax trágico, hay muchísimo más tensión, además un abuelo tan malvado que tampoco se nos dice cómo fueron a parar esos niños ahí, no se nos cuenta la historia, hay grandes historias heridas en Los gallinazos sin pluma. Bueno, y en cuanto a la técnica de inversión, como yo la apliqué al humor, y en Los gallinazos no veo tanto eso, ¿no? Quizás veo más imágenes negativas que positivas en todo el relato de Los gallinazos sin pluma. Y además veo también muchísimos elementos simbólicos en Los gallinazos sin plumas, quizás hasta más que acá en Mientras arde la vela. Con respecto a los personajes, a los niños, se los ve maduros, ¿verdad? Quizás ese sea un punto de contacto, quizás el dolor, el sufrimiento, ese criarse como pueden, se han creado como han agarrado la vida, así como les viene, y han tenido voluntad para superarse, creo que, digamos, esta vida dura que ha sido para estos niños, le han forjado el carácter o lo han ayudado a madurar de repente un poco más que quizás otros niños de otros relatos, ¿no? No necesariamente tampoco de Ribeiro. Belén, Julio Ramón Ribeiro es un autor que maneja pues muy bien este tópico de la ilusión que luego es confrontada con la realidad, ¿no? Entonces, eso que anhela el personaje o eso que el personaje esperaba lograr, pues no se logra, no se cumple, y en este interín pues se dan ciertas situaciones donde lo tragicómico va a relucir. Teníamos una duda cuando estábamos analizando el cuento para la conferencia, y era justamente por qué de los 97 cuentos de Ribeiro, habiendo varios donde hay elementos de humor, habías justamente elegido Mientras arde la vela, que es un relato donde se necesita ser un lector justamente muy experimentado, muy atento para encontrar este humor tan fino que casi raya con lo absurdo y el humor negro también. ¿Por qué se eligió este relato? Bueno, yo hace tiempo que estoy encontrando en este relato muchas aristas, muchas perspectivas. He por ahí dejado algo en esta revista de San Marcos, que es una revista de posgrado en la tesis, y he estudiado este relato con alguna perspectiva. Después en algún otro congreso que he estado por ahí, también he trabajado un poquito más a fondo Mientras arde la vela, y siempre encuentro nuevas perspectivas para estudiar este relato. Me parece sumamente rico. Los otros días también cuando leía el diario, mismo Ribeiro decía, estoy satisfecho con Mientras arde la vela porque me parece un cuento de los más logrados, técnicamente muy armado. Y por eso digo, creo que lo podemos ver desde lo simbólico, podríamos hablar todo el tiempo también solamente de la luz que produce esa vela, esa energía. Es increíble, por eso sobre todo lo he elegido, porque me gusta
lo puedo mirar desde diferentes lugares, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo sagrado y lo profano, de lo cómico y lo trágico. Creo que tiene muchos puntos de contacto todavía para seguir investigando, abriendo, y justamente había encontrado esta parte de este diálogo que podía hacer con la novela, para tratar un poco de demostrar también que Ribeiro tiene esa mecánica, va dejando finales, y los encontramos de repente en la novela. O a mí me parece mucho también que Dichos de Luder tiene mucho de doblaje. O sea, no se olvida, el novelista no olvida al cuentista y el cuentista no olvida al novelista, más allá que Dichos de Luder no sea una novela, ¿no? Pero siempre tiene una continuidad, como que le quedó algo ahí y lo quiere aumentar o finalizar o agrandar en otra parte y lo concreta. Eso me parece importante también destacar. Gracias. Belén, sí, en efecto nos ha llevado como unas 2 semanas en estar discutiendo con las compañeras una y otra vez, volviendo al cuento, y sentimos como una sensación de un humor con carácter de crítica, de esto que surge muchas veces también del pueblo, ¿no? Una dimensión corrosiva, algo que corroe dentro de la sociedad. Y nos llama la atención la edad en la que escribe Ribeiro el cuento, y especialmente cuando de alguna manera este cuento, como tú bien lo has anunciado, es un cuento que responde mucho al neorrealismo. ¿Tiene un carácter de denuncia el cuento? ¿Lo ves así? Sí, lo veo así. Bueno, Rivero siempre le ha interesado mucho todo lo que es lo social, sobre todo a su temprana edad, ¿no? Lo vemos en Tres historias sublevantes, lo vemos en este primer volumen de Los Gallinazos sin pluma. Todo el compendio forma parte de esas voces que no son escuchadas y que él quiere ofrecer. Veo también que este lugar, esta habitación donde ellos viven, en realidad puede dialogar con todo este proceso que se fue dando y las migraciones continuas que se fueron dando en la época del 30, del 40, del 50 en la misma Lima, ¿no? Son estos recodos que, si bien es una ciudad, puede ser cualquier ciudad, cualquier región, y que a veces pasan desapercibidos. Creo que tiene la inteligencia suficiente como para poder detectar en un lugar cotidiano, común, en una vida corriente, que podemos ser cualquiera de nosotros, saber detectar un incidente, y de ello hacer todo un relato. Y el tema de lo social está presente. En el prólogo de la comedia humana de Balzac, Balzac habla de la animalidad y de la humanidad. Toma esos dos conceptos y dice que esos dos conceptos básicamente valen y tienen que ver con el contexto. Entonces, valgan estos dos conceptos para el relato de Ribeiro. Depende de dónde estemos. Podemos ser animales o humanos, ¿no? Belén, como tema importante para Ribeiro, sabes bien que, bueno, pues para Ribeiro nunca nada sobra ni falta en un cuento, ¿no? No debería. Entonces, concentrándonos en los símbolos, la vela como ente en donde todavía se aloja la esperanza, las manos también como sinónimo de la realidad, este personaje, pues Moisés, que tiene el labio leporino, que de repente asemeja como que algo no está terminado en él todavía, y así el mismo escenario, como bien dijiste, todos estos símbolos no son pues de casualidad, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si estos símbolos Ribeiro los antepone como ejemplo de repente de una narrativa chejoviana, o de repente, no sé, concentrada en otro autor. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, claro, hay contacto con Chekhov, por supuesto. Chekhov, el gran maestro de los silencios, de acuerdo a Iser, también que plantea la indeterminación, que hay espacios no cerrados voluntariamente dentro de los textos. Pero supongo que también es la propia creatividad, ¿no? El propio estilo que él crea. Si bien hay diálogos con autores rusos de teatro, bueno, no sé necesariamente si es que se lo deban a él, o sea, a Chekhov específicamente, a los símbolos, ¿no? Puede ser que la pluma del escritor también juegue un poco con todas estas características. Belén, Ribeiro muestra de manera magistral el pensamiento de un personaje femenino marginal de la década del 50. Y esto, como decía también hace un momento Milena, causa curiosidad, causa sorpresa, porque Ribeiro escribió Mientras arde la vela cuando tenía 24 años, y es difícil reflejar la idiosincrasia de un personaje femenino, siendo varón, y además sin haber pertenecido a esa clase social marginal. ¿Qué opinas de la construcción del personaje de Mercedes y de la idiosincrasia que refleja también Ribeiro en este cuento? Bueno, en las entrevistas que le realiza Coahuila a Ribeiro cuando le pregunta sobre el tratamiento de los personajes femeninos, no quedan muy bien vistos. Le dice Coahuila a Ribeiro, ¿no? Entonces, pero aparecen personajes. Lo que pasa es que también hay como todo, ¿no? Hay que ubicarlo dentro del contexto de la obra. Lo que él escribían otros escritores, digamos, con ese mismo contexto, y la mujer de a poco fue ganando su terreno, ¿no? Y todavía sigue peleando por muchos de sus derechos. Yo creo que Mercedes es una de las mujeres que más actitud presentan, más valor, pero ese arrojo no es total, algo falta. Ella quiere hacer muchas cosas, entonces desde el punto de vista práctico no lo puede hacer porque su realidad no le permite. Entonces lo que tiene es la imaginación para evadirse de ese lugar. Creo que de los personajes que aparecen, también hay otra que es en la comisaría, Estrella, que viene a estar llamando a Martín, creo que es el personaje, aquel que estaba dentro del patio de la comisaría, que pelea, y está presente continuamente Estrella llamándolo desde el lugar de la playa, ¿no? Creo que es otra motivadora también. Y sí, Mercedes creo que es una de las mujeres con más valor, pero que no es total ese valor, ¿no? Que le falta mucho más entereza, y que queda ahí también, ¿no? No se anima más. Pero sin duda tiene un trazo más logrado que otros personajes que van quedando como sueltos en las historias, ¿no? Belén, bueno, hay 10.000 preguntas que surgen de este cuento y que quisiéramos seguir con. Me imagino. Pero vuelvo nuevamente a estos temas, estos elementos que tú has señalado, ¿no? La ironía, los elementos del humor, la ironía, el sarcasmo, la recurrencia. Pero nos queda ese saborcito de la tragicomedia, ¿no? El tema de ese dolor al final del cuento, porque a ratos yo decía, pero, o sea, qué maldita vida, ¿no? O sea, tener que soportar y todavía no se muere, o sea, y dentro de eso, ¿qué otro final podría haber sentido o podría haberse percibido, o podría crearse, o podría sentirse de este cuento? ¿No? Porque todos queremos que se muera Moisés, o por lo menos yo quería que se muera. Y eso es final típico de Ribeiro, ¿no? La felicidad no está en los momentos más tristes, y por eso lo elige Ribeiro.
justamente va a decir, ¿no? Si todo fuera tan romántico, todo terminara tan feliz, no podríamos contar un relato desde esa mirada. También lo trágico tiene su valor, tiene su forma de cerrar finales. Y no me imagino, no me imagino tendría que pensar otro final. No me imagino, por ejemplo, Mercedes empoderada y saliendo adelante. No me la imagino, porque le falta actitud, porque lo termina abrazando todo lo que le hizo y llega a la noche y va, comparte su mismo lecho, ¿no? Podría ir de repente a otra habitación. Entonces, Moisés va a seguir en la misma, tendrá trabajo a veces sí, a veces no, seguirá borracho, el pobre Panchito, por cómo vamos, seguramente se perfila un pícaro. Creo que sus perfiles lo trazan de esa manera y no puedo de repente hacer hipótesis con sus finales, pero con me quedo que suena bien. Belén, uno de los preceptos o ideas de Bergson es la risa como factor repetitivo, ¿no? O sea, algo que debe ser constante porque, por ejemplo, cuando alguien, no sé, tiene un tic o de repente en estos dibujos, ¿no? Donde se cae el correcamino, se cae y se vuelve a caer, cosas repetitivas, ¿no? Eso es lo que origina la risa. Pero, ¿qué pasa si existe el empatismo? Si empatizamos. Si empatizamos con una situación, ya no existe risa. Entonces, esto fue lo que de repente, este factor fue de repente el que confundió un poco la idea de la risa en este cuento, ¿no? Porque al leerlo, es verdad, sí hay elementos de risa en el aspecto de, pues, ver a un Moisés cómico cuando está medio borrachín, ¿no? Medio arcaico, que se para, se vuelve a caer, ¿no? Pero después de eso no se refleja mucho, entonces debemos atribuir pues que si aplicamos el empatismo a una situación dramática, ya no da pie a una risa, ¿no? Yo más que todo veo eso cuando he leído este cuento, ¿no? Yo empatizo con Mercedes porque he visto estos casos, ¿no? De cerca. Entonces, más que todo, para mí, por ejemplo, ha imperado otros temas, digamos, pues el abuso familiar, también físico, porque Moisés golpea pues a Panchito, ¿no? Otros temas, más que el humor, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, yo básicamente me detengo en ese microepisodio, ¿no? En el donde él cae después de esa situación carnavalesca que hace, cae y todo lo que se produce allí. Es un microepisodio apenas. Pero bueno, la búsqueda, la investigación está en tratar de ver lo que no es usual de repente ver, ¿no? Sí, estoy de acuerdo como dices tú, es difícil ser empático en esta situación, pero me lo imagino con ese mandil blanco, con esa ropa vestida, haciendo saltos como loco. Ese pequeño microepisodio es lo que creo yo que genera el valor del humor. Definitivamente, Ribeiro es muy rico en su narrativa, ha cultivado pues prácticamente todos los géneros y creo que pues nos da para analizar muchos aspectos, muchos tópicos, ¿no? Como bien decía Milena, de pronto, al parecer la solución estaría en que Moisés pase a mejor vida. Pero como bien dices, Belén, definitivamente no tiene ella la decisión. ¿Y qué seguridad tenemos que cuando él ya no esté, ella realmente va a decidirse y va a tomar las riendas de su vida? Tampoco podemos tener la certeza. Y como bien también ha dicho Patricia, definitivamente hay muchos otros subtemas que pues coadyuvan a hacer trágico toda esta situación, que es un fiel reflejo de la situación de la mujer en la década del 50 y que lamentablemente hasta ahora muchas veces vemos. Pero como última pregunta, Belén, yo quería saber
¿qué otros tópicos ribeirianos te interesan? Ya nos has explicado lo del humor y lo de la criminología. ¿Qué otros tópicos ribeirianos están en la mira para otros trabajos de Belén Villa? Me interesa la poética de Ribeiro, me interesa mirar todos sus trabajos desde diferentes teorías literarias. Me parece que también que hay mucho que hablar, porque, o sea, lo digo un poco esto como extranjera. Hay personas que solamente se quedan con el Ribeiro de los gallinazos sin pluma y se amoldan ahí. Entonces uno de repente le dice, no, pero hay otras cosas. Hay escrituras autoficcionales, como el diario. Podemos verlo desde otras miradas más modernas. Hay ecocrítica. Aquí podemos hablar también de desempolvar algunos de estos relatos y someterlo nuevamente a otra teoría literaria y potenciar ese cuento que de repente siempre lo veíamos como algo común, ¿verdad? Y si el cuento resiste, bien, hacerle una devolución desde un punto de vista de otra teoría literaria, desde la teoría de la recepción, ver los diferentes tipos de horizontes, el del receptor, el del escritor, los horizontes de expectativas. Creo que tiene muchísimo para aportar, no quedarnos solamente con la teoría marxista en algunos de sus relatos. Creo que hay muchas etapas claves en Ribeiro que se pueden estudiar desde allí. Yo veo, por ejemplo, a partir de Silvio en el Rosedal en adelante, un Ribeiro más intimista, más más hedonista, y que en alguna oportunidad lo comentamos en algunos de los talleres que he cursado por ahí, con el mismo Julito Ribeiro, pero cómo cuesta de repente mirar el Ribeiro desde otras perspectivas que no sean las de los gallinazos sin pluma. Hasta a veces me siento yo como que cuando digo algo parezco yo la vanguardista, ¿no? Entonces a veces tengo que templar un poquito para no caer en discrepancias, ¿no? Pero sí, creo que hay mucho para estudiar todavía, sobre todo desde Silvio en el Rosedal en adelante. Creo que hay mucho para decir de Ribeiro. Definitivamente. Muchas gracias, Belén. Como siempre decimos en el club, Ribeiro vive y su vigencia es cada vez más clara. Y te agradecemos justamente porque lo que tú has dicho, ¿no? Como extranjera que quieras estudiar a un autor nuestro, pues nos llena de alegría. Y en el club también siempre revalorando y difundiendo la obra. A nombre del Club Ribeiro, te agradezco por esta conferencia que nos ha dado pues muchas luces sobre este tópico ribeiriano en este cuento de Mientras arde la vela. Muchas gracias también al panel que me ha acompañado, desde Quito, Ecuador, Milena Almeida, y aquí de Lima, Perú, Patricia Palpa. Y solamente queda invitarlos a nuestra siguiente actividad este domingo 29 de noviembre, desde las 9 de la mañana, en el Facebook del Club Ribeiro puede usted acceder a la Feria del Libro Ribeiriano. Los esperamos. Muy buenas noches. Muchas gracias también a todos los que nos han acompañado. Gracias. Y los invitamos a dejar sus comentarios. Muy buenas noches. Gracias a todos.